A continuar la información, nos encontramos con el congresista de la República, Juan Cheput, que por supuesto ahora pues es un personaje del gobierno actual, pero conoce muy bien a Alejandro Toledo, participó en su gobierno, fue ministro incluso, y me imagino, Juan, gracias por estar con nosotros, que aquí hay emociones encontradas inevitablemente, ¿no? Por supuesto. Yo en un principio pensé que esto me causaba tristeza, pero ahora siento algo peor que la tristeza, ¿no? Que es la decepción. Pues una persona, al menos en mi caso, deposité mi confianza en Alejandro y con la gran cantidad de indicios, si bien es cierto todavía existe la presunción de inocencia, pero los indicios son tan contundentes que lamentablemente Alejandro Toledo está en una posición crítica, ¿no?, ante todo el país. Indicios que vienen también de años atrás. En realidad el caso Lavajato lo que ha venido es a armar las piezas, ¿no?, de manera muy clara, pero... Yo me alejo casualmente por el tema de Coteva, ¿no? ¿En qué momento usted toma la decisión de cuando se me engaña con el tema del Holocausto, que se quería justificar la compra de las casas con la herencia, ¿no? O la indemnización, por utilizar una palabra que había recibido la suegra del presidente. Y toda la dirigencia creyó en la palabra de Alejandro Toledo y lamentablemente con el tiempo nos dimos cuenta que eso no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Ese fue un engaño vil. Eso, aunado a esas compras, ya obviamente configuraba un escenario en el cual era imposible continuar en el partido. Lo del Holocausto evidenció una mentira, pues, ¿no? O sea, claro. Es lo que era una mentira, Mira, una gran mentira. O sea. Lo de hoy sería tan solo una acusación de barata contra él si antes no hubiera habido lo del Holocausto, lo de Coteva, la misma participación del señor Maiman, ¿no? Por eso te digo que los indicios son contundentes y felicito al fiscal que con todo lo limitado de los recursos que tiene en estos momentos Pablo Sánchez está haciendo una labor en pro de castigar a todos los culpables. Durante años se habló del papel poco claro que Joseph Maiman cumplía en el círculo de Alejandro Toledo. Si usted recuerda, durante el desarrollo del gobierno, ¿cuál era la actitud que había esa Maiman? Ya había, pues, se habían dado pues peleas tempranas, recuerdo, entre Álvaro Vargas Llosa, ¿no?, que denunció también el poder que Maiman tenía en el círculo de Toledo. ¿Cómo se movía Maiman entonces durante la administración? La verdad es que yo nunca lo he visto a Maiman en persona. Al que sí he visto es a Avi Danón, ¿no? Porque era el jefe de la seguridad de Alejandro Toledo, pero Maiman se movía en círculos, por decir ya, muy discretos, ¿no?, con Alejandro Toledo. Reuniones de repente en el extranjero, venía de manera muy discreta. Tal vez la única presentación pública de Maiman es cuando se va junto a Alejandro Toledo a beber unas copas. A un restaurante turístico. Así es. En momentos críticos en el Congreso. De hecho, Pedro Pablo Kuczynski se estaba batiendo en el Congreso y se toma esta foto, ¿no? Así es, con la famosa del whisky agarrando el hielo con la mano. Sí, así es. Bueno, entonces él venía... Pero no se le veía jamás, usualmente. No, yo nunca lo he visto, nunca en mi vida. Y yo he estado en los círculos políticos más cercanos al presidente. De repente él separaba la política de lo que significaba la administración o esos negocios turbios. ¿no? Así es. Avi Danón, sí, bueno, lo que se dice es muy conocido que quien se lo recomienda a Toledo es Maiman. En principio, sin ser, pues, por supuesto, xenófobos ni nada por el estilo, era pues muy particular que un ciudadano de nacionalidad extranjera, israelita, en este caso además fuera el jefe de seguridad del presidente de la República. Claro, pero ¿a ustedes no les llamaba la atención, Toledo? Porque a Avi Danón sí se le veía, los periodistas que viajábamos constantemente, Avi Danón era una presencia permanente. ¿No hubo quien dentro del gobierno le llamó la atención a Toledo sobre esto? Claro recuerdan? Que sí, empezando por el general Aria Graziani, ¿no?, que era un asesor bastante importante, claro. Por supuesto, y un opositor total a Avi Danón. Pero lo que pasa es que habían argumentos que en cierta medida eran contundentes para la época, ¿no? Alejandro Toledo había recibido amenazas de muerte por la marcha de los 4 suyos. Y por otro lado, la agresividad contra él, sobre todo al inicio de su mandato, fue muy evidente. Había desconfianza de elementos militares, digamos, también saliendo del tema de Montesinos, ¿no? Entonces, eso justificaba en cierta medida la presencia de un experto en seguridad israelita. Pero luego nos dimos cuenta de que esa experiencia se había trastocado ya en una amistad muy íntima, pero eso ya fue hacia el final del mandato. Hay incluso, revisaba la documentación, registros de vuelos de Avi Danón, luego de que Toledo deja el poder, en vuelos privados a Costa Rica. Y claro, en su momento se dijo, bueno, la forma de trasladar dinero en cash, en efectivo, una forma más o menos también fácil, es la de los vuelos privados.
Avi Danon es un personaje central. Nos imaginamos que está en Israel con Maiman, ¿no? Y se ha especulado sobre la posibilidad de que el propio Toledo quiera buscar refugio en Israel vía la nacionalidad de su esposa. Israel no extradita Aunque yo a sus creo, nacionales. de acuerdo, pero sería una batalla perdida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería una batalla perdida? Porque yo creo que en el caso de Lian Karp, de repente ella sí, por tener la ciudadanía israelita y belga, podría obtener algún tipo de beneficio en una eventual extradición, pero Alejandro Toledo la tendría complicada, pues los delitos de corrupción, sobre todo por lavados de activos, exigen hoy día convenios internacionales y existe disposiciones de agencias internacionales como el Banco Mundial de condicionar préstamos a hacer efectiva la justicia. Entonces Israel no se va a meter en problemas ante ese tipo de delitos por una persona como Alejandro Toledo. Simplemente lo va a dejar pasar y tal vez a su ciudadana sí la defienda, pero en el caso de Alejandro no. Ser un refugio para investigados o acusados de corrupción no. En el mundo de hoy no. Ya no. En un mundo globalizado no, porque hay exigencias en materia de gobernanza que parten de la lucha contra la corrupción que obligan a los estados a actuar. Por eso yo creo que en lugar de estar discutiendo qué dijo o no dijo Lian Karp, que me parece una discusión verdaderamente gaseosa y torpe, ¿no? Tratar de ningunearla o darle consejos, ¿no? Simplemente hay que trabajar en lograr la extradición para que de esa manera ambas personas estén acá. Y para eso tiene que haber una estrategia de Estado, que no existe en estos momentos. Yo tuve la oportunidad, desde la oficina de Carlos Ferrero, de participar en reuniones con el presidente Valentín Paniagua, por ejemplo, y veíamos que el liderazgo del presidente Paniagua logró estructurar una estrategia de Estado. ¿Por qué? Porque también había roces entre la Comisión Weissman, la Comisión Tausen en el Congreso y lo que significaba el trabajo de la Fiscalía, de los fiscales ad hoc. Entonces tú necesitas la figura del presidente para que organice al Estado en una estrategia conjunta que logre capturar a todos los pícaros. La estrategia, ayer el presidente Kuczynski ha tenido declaraciones al respecto sobre la vergüenza que significa, sobre cómo Toledo debe retornar al país. Efectivamente, pues habría que ver cuál es el rol que le compete, como usted dice, ¿no? En liderar una estrategia donde además, si bien hay independencia de poderes, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público también siempre va, hay que decirlo, saben a dónde sopla el viento, ¿no? Y sienten un respaldo, ¿no? Cuando esto efectivamente se da. Pero el caso de Kuczynski tiene pues una particularidad en el sentido que él trabajó con Toledo y claro, los adversarios políticos, ¿no? de Kuczynski van a decir, ¿cuál es su responsabilidad en el caso puntual? ¿No cree usted que antes de liderar una estrategia, Kuczynski debe dejar absolutamente en claro cuál fue su papel en ese momento? Usted trabajó en el gobierno de Toledo. ¿Qué recuerda, para empezar, del papel de Kuczynski durante los debates pues, en torno a la interoceánica? Bueno, lo que sucede es que la interoceánica siempre se manejó en el ámbito de proinversión y muy poco en el ámbito del Consejo de Ministros. Y obviamente la mayor cantidad de discusiones se daban en el directorio de proinversión, dentro del cual había un conjunto de ministros. Pero yo no creo que allí el lado más crítico haya ido por qué hacemos con la interoceánica, sino... Señalan al actual presidente de digamos, haber facilitado la extensión del SNIP, ¿no? Yo he revisado documentación y en ese momento, a contrapelo de lo que se habla mucho ahora, el MEF parecía tener muchas reticencias con la interoceánica, es decir, por estudios de demanda, ¿no? Porque no cuadraban los números, y al final un poco lo que trascendió es que se trataba de una decisión política, claro. que la implementación de la interoceánica era política, tenía que ver con la relación con el Brasil, y bueno, al final... No, pero sobre todo no olvidemos algo, ¿no? El papel de los congresistas provincianos que exigían la interoceánica. En ese sentido, los congresistas de Puno y Cusco, en especial, exigían y lo decían en el Parlamento, inclusive querían 2 o 3 ramales para que pasen por sus pueblos, era una cuestión de escándalo. Entonces había una fuerte presión también de índole política que venía de las regiones, hay que ver qué congresistas eran los que en esa época, de todas las fuerzas políticas, exigían que se hicieran más ramales, y eso configuraba un escenario en un gobierno débil de sacar adelante la interoceánica. Entonces yo creo que el papel de Pedro Pablo Kuczynski ha sido eminentemente técnico, no ha tenido nada que ver con... Pero no sería necesario que salga a explicar con lujo de detalles lo que fue ese papel técnico. Es que el presidente ya ha dicho de que él está completamente dispuesto a aclarar ante cualquier comisión del Congreso, quien sea, que él ha sido absolutamente transparente en ello, ¿no? Yo creo que la responsabilidad va por el lado del propio Toledo, de comprobarse esta actividad,
y no hay que tratar de desviar esto hacia otros escenarios, porque lo único que hacen es beneficiar a los verdaderamente culpables. Cuando usted me habla de porque claro, lo que hace Elian Karp, ¿no? Si se ve de un punto de vista es una presión hacia el actual presidente, ¿no? Es una suerte de extorsión casi, ¿no? O sea, o de poder decir, mira, yo puedo mover el ambiente político con mis declaraciones, ¿no? Claro, pero denota desesperación incluso. Lo que pasa es que ha habido una declaración literal de ella, ¿no? Y lo que pasa es que en el contexto, esa frase también significa, yo sé lo que acabas de hacer, ¿no? Entonces, es una cuestión... ¿Yo sé lo que acaba de decir con respecto a Chinchero, sería? No lo sé, no lo sé, pero hay que ver esa amenaza que tampoco hay que darle el cariz que ella está buscando, de politizar el asunto. Indiscutiblemente es una amenaza, pero si es una amenaza, pues que vaya al Poder Judicial y que se deje de estar hablando por Facebook. Yo creo que en este caso lo que compete es simplemente organizar la estrategia de Estado, ver de que estas personas regresen al Perú para que de esa manera puedan rendir cuentas y no entrar en un dime que te diré, ¿no? Para terminar, un personaje que ha ido desapareciendo de esa historia, aunque era central hasta hace poco, es el exministro Javier Reategui. ¿Qué recuerda usted de su papel con respecto a la interoceánica? Javier Reategui incluso en su página web decía que él había sido quien en las primeras fases, ¿no?, de la interoceánica había impulsado mucho el proyecto. Y luego, recordemos, él aparece en las iniciales JR en esta investigación Castillo de Arena. Se ha hablado mucho del señor Reategui, pero ahora hasta ahora yo creo que en este caso la Fiscalía debe estar trabajando activamente en él, pues sí, él ha sido una persona protagónica y sin embargo a mí me llama la atención que a veces ni se le menciona, ¿no? Se menciona al ingeniero Ortiz, por ejemplo, pero se olvidan del ingeniero Reategui, como tú bien dices, él ha tenido un papel protagónico en lo que se refiere a todo lo que significa sacar adelante la interoceánica. Me llama la atención que inclusive los medios de comunicación ni siquiera lo mencionan. Creo yo que si vamos a empezar a trabajar activamente por buscar la verdad, lo que diga el señor Reategui es importante. Juan Cheput, muchas gracias por estar con nosotros Gracias. esta mañana, bastante interesantes los alcances. Vamos